Lucas capítulo 9, versículo 28. Allí hay un relato del Señor Jesús de primera mano, muy conocido por todos nosotros, un acontecimiento, algo que sucedió en un monte. La Biblia constantemente habla de montes, constantemente. Hay montes muy significativos en la Escritura. Y en algunos de esos montes que fueron significativos ocurrieron eventos muy particulares y muy especiales. En algunos casos para algunos en particular y en otros casos para el pueblo del Señor en particular. En el monte. Y este relato nos habla del monte de la transfiguración, donde el Señor Jesús subió allí con 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y allí el Señor Jesús, ahora luego lo vamos a leer un poco más detalladamente, pero la Biblia habla constantemente de montes, y montes muy significativos y con eventos muy puntuales en cada uno de estos montes, que marcaron la vida de alguien en particular y recibieron también el pueblo del Señor directivas claras. Por ejemplo, doy algunos ejemplos. Por ejemplo, la Biblia habla del monte Sinaí. ¿Sí? ¿Saben lo que pasó en el monte Sinaí? El monte donde Moisés se encontró con el Señor allí y recibió Ahí eso marcó definitivamente la vida de Moisés. Dice que después de aquel encuentro Moisés bajó con el rostro resplandeciente, tuvo que ponerse un velo porque no le podían mirar a la cara. Todo encuentro con Dios es transformador, todo encuentro con Dios es transformante. Si me encuentro con Dios y no produjo ninguna transformación en mi vida, me encontré con cualquiera menos con Dios, porque todo encuentro con Dios es transformador y transformante. Y Moisés estuvo con Dios en el monte y cuando bajó de allí su rostro resplandecía, había estado con Dios. Todo el que está con Dios cambia. Por eso lo que añade estatura espiritual a nuestra vida son los encuentros con Él. Tan importante el monte, en este caso el monte Sinaí, donde fue dada la ley, donde no solamente Moisés recibió de Dios, sino directivas claras para el pueblo, en un monte, el monte Sinaí. La Biblia nos habla de otro monte, por ejemplo, el monte Carmelo. ¿Saben lo que pasó en el monte Carmelo allí? ¿Qué pasó? Elías y los profetas de Baal, y el pueblo estaba claudicando en irse en pos de los profetas de Baal y adorar a Baal, y allí Elías edificó un altar y hizo un sacrificio y dijo: el Dios que respondiere por fuego, ese es Dios. Y miren, hizo un montón de cosas como para que el fuego no se encendiera. Y allí estaban los profetas de Baal y cada uno levantó su altar. Así que los profetas de Baal, dice la Escritura, cortaron sus brazos y derramaron sangre, hicieron una gran invocación, un gran sacrificio, una invocación espiritual. Miren, yo me imagino de que todo el infierno estaba tratando de mandar una chispa a ese altar y a ese sacrificio y no pudieron enviar nada. Y dice que cuando Elías levantó el altar, puso las piedras, cortó un buey, derramó agua e invocó a Dios fuego del cielo, que marcó no solamente la vida de Elías, sino también la vida de todo el pueblo. Sucedió en un monte, el monte Carmelo, el monte donde el poder, el fuego de Dios se manifestó para bien de Elías y para bien de su pueblo. La Biblia nos habla del monte Moriah. ¿Saben lo que pasó en ese monte? Allí Abraham fue a sacrificar a Isaac por pedido de Dios. En un monte, el monte Moriah fue el monte de la entrega, del desarraigo. Abraham ofrece a Isaac. La Biblia nos habla del monte de los olivos, el lugar predilecto de nuestro Señor Jesús,
el lugar apartado donde iba a encontrarse con el Padre, el monte de la oración, el monte de la rendición a la voluntad del Padre, donde le dijo: Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, en un monte, en el monte de los olivos. La Biblia nos habla del monte de la calavera o el Gólgota. Extraordinario ese monte, porque ese monte es muy significativo. Allí el Señor Jesús fue crucificado y sobre Él fueron cargados todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades. Y la sangre poderosa del Señor Jesús fue derramada para ser lavados y limpiados de todas nuestras maldades y de todos nuestros pecados. Monte de la calavera, el Gólgota, y aparece también el monte de la transfiguración. Es el monte de la gloria manifestada. Miren, dice el versículo 28 del capítulo 9: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte. ¿A qué? A orar. A orar. No subió al monte a hacer alpinismo, no subió al monte para hacer turismo evangélico. El monte era un lugar de encuentro con Dios, de encuentro íntimo, de rendición. Y dice que tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y subió al monte a orar, a buscar el rostro del Padre. Y entre tanto que oraba, la apariencia del rostro del Señor Jesús se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Los dos referentes más importantes del antiguo pacto estaban allí en aquel momento. Y aquí dice: a quienes se le aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron, ¿qué vieron? La gloria de Jesús. El monte de la transfiguración es el monte de la gloria de Dios, de la manifestación de la transfiguración. Y sucedió, miren, dice, no solamente vieron la gloria de Jesús, sino a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Versículo 37: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud salió al encuentro de ellos. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu lo toma y de repente da voces y lo sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús les dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Mientras se acercaban el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús, reprendiendo al espíritu inmundo, y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¡Qué extraordinario! El poder manifestado del Señor Jesús, la vida del Señor Jesús fue una vida de sobrenaturalidad.
No hubo mayor poder sobre esta tierra que cuando Jesús caminó por este mundo. El poder de Dios desplegado con todo tipo de señales, prodigios y milagros. El monte de la transfiguración es el monte de la gloria. Jesús transfigurado, la nube de gloria que baja y envuelve no solamente al Señor Jesús, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, la manifestación plena de Elías y de Moisés, la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. De tal manera fue la gloria y lo que estaba ocurriendo ahí que Pedro dijo: vamos a quedarnos acá y no bajemos, hagamos 3 enramadas y quedémonos en este lugar. Pero era necesario bajar. Y cuando bajaron, ¿con qué se encontraron? Con un endemonio, con un padre que estaba viendo como un demonio maltrataba y dice estropeaba a su hijo. Y dice que lo revolcaba y le hacía echar espuma por la boca. Un padre angustiado, un padre que ve sufrir a su hijo como cualquiera de nosotros. Pero en esta condición yo creo que ninguno de nosotros ha visto un hijo en esta condición, ¿verdad? Puede ser que un hijo nuestro haya estado enfermo, haya pasado situaciones difíciles o esté pasando situaciones difíciles. Y cuando un hijo no está bien, ningún padre está bien. Es la realidad. Cuando un hijo no está pleno, no hay plenitud en ninguno de nosotros de los que somos papá. Así estaba este padre. Porque la dinámica de un hombre, de una mujer de Dios, no es monte, 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 sino es monte y gente para poder llevar lo que recibí en el monte a aquellos que están necesitados. El poder de Dios manifestado para bien de aquellos que están en necesidad y que están bajo el yugo de las tinieblas, atados, ligados. Solo el poder de Dios rompe el yugo del diablo. Amén. Acuérdense de esto, la dinámica es monte y gente, monte y gente. En algunos casos ni monte ni gente. Un gran problema para la iglesia, una iglesia enferma es una iglesia que no tiene monte, pero que tampoco está con la gente. Y si está con la gente y no tiene monte, no tiene nada que dar. Porque lo que se recibe en el monte simbólicamente. El monte es tu encuentro, mi encuentro con Dios, que no se puede negociar, que es tan necesario en este tiempo. Si hay algo que necesitamos es encuentros con Dios personales y encuentros con Dios comunitarios. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios impregne nuestra vida y luego poder salir al encuentro de aquellos que el diablo está oprimiendo, angustiando, entristeciendo, en algunos casos enfermando. Dice, y subió al monte a orar. Y tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Miren, digo, para tener en cuenta nada más. Pedro, Jacobo y Juan, socios antes en el negocio de la pesca. Socios. Eran pescadores. Porque uno encuentra a veces diciendo a algunos de los que predican prosperidad que eran empresarios de la pesca. No eran empresarios de la pesca, era gente sencilla que vivía de la pesca, no eran empresarios, pero podríamos decir eran socios, eran amigos, compartían el trabajo de la pesca. Pedro, Jacobo y Juan, únicos testigos de la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5:37. Jesús entra donde estaba la hija de Jairo, no con los 12. Entra con Pedro, Jacobo y Juan y fueron los únicos testigos del poder de Dios. Pedro, Jacobo y Juan, únicos testigos de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Pedro, Jacobo y Juan. ¡Qué significativo! Siempre estaban ellos tres. Y a ver, digo, ¿el Señor Jesús tenía preferencia por estos tres? No. Estos tres siempre estaban un poquito más allá de los otros.
Me imagino yo que deberían pensar, no puedo perder lo que va a ser el Señor Jesús. Yo quiero estar más cerca, quiero ver, quiero participar, Es una cuestión de intimidad. Mire, el Señor Jesús tenía 70 discípulos que Él comisionó de 2 en 2, ¿sí? Después tenía un grupo más chico, que era el grupo de los 12, que comió con ellos, durmió con ellos, hizo la obra con ellos. Pero después tenía un grupo más pequeño, que era Pedro, Jacobo y Juan. Y de esos 3 había uno solo, que dijo: yo soy el discípulo, qué atrevido. Yo soy el discípulo al que Jesús amaba, dijo. Y quedó registrado aquí, que era Juan, el único que recostaba su cabeza en el pecho del Señor Jesús. Es una cuestión de intimidad que se tiene que dar por una decisión nuestra. Intimidad con Dios, monte para tener tiempos de intimidad, de encuentros con Él. Pedro, Jacobo y Juan, testigos en la resurrección de la hija de Jairo, testigos en el monte de la transfiguración, testigos de la agonía del Señor en el huerto de Getsemaní. Si queremos ver la gloria de Dios y participar de la gloria de Dios, hay que estar donde está Jesús, no donde estuvo. Miren, a veces escuchaba a alguno que me decía en una oportunidad: ya fueron 3 o 4 veces a Israel, y me decía: Juan, vos no fuiste nunca a Israel. Y yo, la verdad, apenas tengo un mango para ir hasta la Tonina de hoy en Israel. Imposible. Pero dice: no saben lo que es extraordinario, ahí donde estuvo el Señor. Y me vino un pensamiento: yo quiero estar no donde Jesús estuvo, yo quiero estar donde Jesús está. Donde Jesús está. Claro que me gustaría ir a conocerlo como un lugar histórico donde el Señor Jesús se movió, pero el Señor ya no está ahí. Quiero estar donde Jesús está, no donde Jesús estuvo. Y si nosotros queremos ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida, hay que estar donde Jesús está, hay que ir al encuentro del Señor, hay que tener tiempo, porque el monte es intimidad, ese encuentro con Dios. Para participar de la gloria de Dios hay que estar donde Jesús está. Así que cuando alguno te diga: che, ¿por qué no vas a Israel? No sabés. Decirle: yo quiero estar donde Jesús está, no donde Jesús estuvo. Amén. Subió el monte, la Biblia dice subió. Subir habla de esfuerzo. Subir habla de incomodarme para ir al encuentro con Él, para participar de la sobrenaturalidad y la manifestación de su Espíritu en mi vida. Necesito incomodarme, necesito dejar de hacer algo para estar con Él, necesito tener tiempo quieto. Yo creo que nosotros necesitamos orar sin cesar, con toda oración y súplica en el Espíritu todo el tiempo, pero necesito un tiempo quieto, necesito un tiempo apartado, porque la relación con Dios es una relación de amor y necesito apartar tiempo con Él. Y subir implica incomodarme, esforzarme para el encuentro con Él, para ser impregnados de la presencia de Dios. Amén. Hoy que estamos en la época de la ley del menor esfuerzo, ¿te parece ser de que cuanto menos haga y más obtenga es mejor? Esta es una ley del mundo. La salvación es gratuita. Pero si yo quiero ver la gloria de Dios, tengo que pagar un precio. Estar con Él, incomodarme, dejar de hacer cosas que me gustan.
Yo el domingo pasado les compartí que en un momento de mi vida yo anhelo ese tiempo, miro para atrás y anhelo ese tiempo donde me sentaba, me gustaba leer el diario. ¿Y está mal leer el diario? No, no está mal, es pecado leer el diario, no es pecado, pero yo es un tiempo donde leía el diario y sentía que estaba perdiendo el tiempo, que tenía que estar con la palabra, y donde me sentaba a mirar la televisión y sentía que perdía el tiempo, que tenía que estar con Él. ¿Está mal mirar la televisión? No. Pero ¿vieron cuando el Espíritu Santo está manifestándose? Nos inquieta, nos incomoda. Subir habla de incomodarse, de esforzarnos. A veces queremos obtener algo de Dios sin El monte es un lugar para el encuentro, un lugar fuera de los trastornos cotidianos. El monte es un lugar para el encuentro, un lugar fuera de los trastornos cotidianos. ¿Me entienden, no? Corremos de aquí para allá, la mente llena de cuestiones, dispersos, nos angustiamos, nos entristecemos, nos afligimos. El monte es un lugar de encuentro fuera de los trastornos cotidianos, no solamente físicos, sino interiores. Dice que subió a orar. Dos verbos, subir y orar. Dos verbos, dos acciones. Subir y orar. Subir a orar. Dos verbos que denotan dos acciones. Subió a orar. Orar es encuentro con Él. Jesús fue al encuentro del Padre. Qué bueno es estar en el monte. Jesús transfigurado, Moisés, Elías, la nube, la voz del Padre, todo ocurrió en el monte, a tal punto que Pedro dijo, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas. Versículo 37 del pasaje. Al otro día, cuando descendieron una gran multitud, era necesario estar en el monte. Era necesario. Yo soy convencido que uno puede dar lo que tiene, no puede dar lo que no tiene. Y en el plano espiritual, si no estamos con Él, no hay nada que dar. La gente no necesita de un buen predicador. La gente no necesita, mi hermano, de vos, de mí. Necesita del Cristo que está en vos y en mí. Y dice al otro día, cuando descendieron una gran multitud. La dinámica no es monte, 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 porque algunos están en el monte, pero no están nunca con nadie, otros están con la gente y no tienen nada que dar porque no tienen monte. La dinámica es monte y gente. Les decía que en algunos casos no es ni monte ni gente. Un problema. No es monte, 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 ni gente, 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 gente. Es de la quietud, la gloria y el contacto con Él, la sobrenaturalidad a la multitud. Esa es la dinámica. Amén. Bueno, cuando digo la multitud, tal vez sea uno, un vecino, un necesitado, un endemoniado. Uno que está angustiado, uno que necesita una palabra de esperanza. Pero dice una multitud y uno. Y bueno, miren, la Biblia dice que hay una gran celebración cuando hay un pecador que se arrepiente. Una gran fiesta cuando hay uno. Uno no dice cuando hay una multitud que pasa de muerte a vida, sino cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta, hay celebración en los cielos, porque uno es importante para Dios.
La dinámica es de la quietud, de la gloria, del contacto con Él, de la sobrenaturalidad a la multitud. Necesitamos imperiosamente el monte, el contacto con Dios, con Jesús, su gloria manifestada en nosotros, para luego descender a donde está la necesidad. La dinámica de la iglesia primitiva era esa. No puede haber otra dinámica en nuestra vida. ¿Qué problema cuando no hay ni monte ni gente? Cuando no estoy ni con Dios ni con la gente. Y no puedo estar con la gente si no estoy con Dios, porque no tengo nada que dar. Y si estoy con Dios no puedo dejar de estar con la gente, porque el amor y el poder de Dios me impulsan a eso. La pregunta es, ¿tengo monte? No quiero que me responda, yo digo que reflexionemos juntos. ¿Tengo monte? ¿Estoy en el llano con la gente? Esa tiene que ser nuestra dinámica. Necesitamos imperiosamente el monte, el contacto con Él, el contacto con la gloria, para luego descender a la multitud necesitada. Un ejemplo, la iglesia en Jerusalén. Qué lindo cómo había crecido la iglesia en Jerusalén. Pero no salían, se habían quedado. Allí había crecido, estaba bárbaro, y el Señor, para que salgan, tuvo que enviar una persecución porque no salían. Y cuando fueron perseguidos dice que se dispersaron, dice la Escritura, por todas partes, y los que fueron dispersados comenzaron a predicar la palabra. Jesús, y un hecho significativo de la Pascua, en Lucas 24, 36, en Juan 20, 19, en Mateo 28, miren, podríamos leerlo rápidamente y cerrar el pensamiento. Lucas 24, 36. Los soldados también, 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Miren mis manos, mis pies, yo mismo soy, palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo lo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí para comer? Entonces le dieron aparte un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Estaban atemorizados, estaban llenos de miedo, estaban llenos de angustia. Jesús resucitado en medio de ellos. En otro pasaje
en esta misma aparición, en otros de los evangelios, dice, así como el Padre me envió, yo los envío. Amén. Juan capítulo 20, el versículo 19. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron, y viendo al Señor, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Tengan paz, ministren esa paz, compartan esa paz que es Cristo en nosotros. En el capítulo 28 de Mateo les dice, una vez que Jesús resucita, los comisiona, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta aquí nomás. Que al partir el pan, al beber la copa,